Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre el reseteo, sí, el reseteo apocalíptico que se dio hace mucho, 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 mucho tiempo, ¿sí? Y ese apocalipsis duró pues 2000 años. Sí, eso pasó en la historia de la humanidad. Hubo un apocalipsis, el apocalipsis LBK, tal como aparece en el libro Tierra Arrasada. Creo que ya lo colocamos aquí en la página de Facebook, con enlace al grupo de Facebook para que lo puedas tú también descargar. Entonces, ese es el reseteo apocalíptico. Sí, hubo un reset, un momento en el cual hubo un reset. ¿Cuándo fue? Fue en el 5000, 4500, en el 4500 antes de Cristo. Hay un reseteo. Sí, 4500. Empieza un reseteo, dura ese reseteo unos 500 años. Sí, sí, no, 4000 dura ese reseteo. Esta cultura, la cultura LBK, comienza a expandirse en la zona que sería Alemania y aledaños, la zona centroeuropea, comienza a expandirse alrededor del año 5500 antes de Cristo, por el Danubio, el Elba, el Rin. En 3 siglos ya se encontraban en Hungría, en Holanda, tenían poblados con grandes casas rectangulares, multifamiliares, se expandieron, crecieron. Se enfrentaron con los cazadores mesolíticos, porque los LBK eran pastores, agricultores. Se enfrentaron con los mesolíticos a quienes se arrinconaron en las costas. ¿No? Se creó una línea de nadie entre los mesolíticos, los cazadores recolectores, los cuales ya hemos hablado aquí, ¿no? Esas tribus que vieron cómo el mundo cambiaba de forma por la inundación. Eso hemos hablado aquí en Realidad Política. Ellos se enfrentaron cara a cara con estos LBK que usaban hachas de piedra, mientras los cazadores recolectores mesolíticos, que son paleolíticos, ellos usaban flechas. Ha habido un intercambio de eso, de esas armas, en un lado y otro lado de la franja. Entonces allí se enfrentaron y los vencieron. Ya en el año 5000 antes de Cristo, los LBK, los campesinos que usan hachas de piedra, toman el control y los mesolíticos desaparecen por completo. Los mesolíticos con sus flechas, ¿no? Con sus flechas de la edad de piedra antigua, ya, aun cuando estaba ya modernizada, desaparece por completo y dan paso al apogeo. ¿No? En el año 5000 dan paso al apogeo LBK. Todo parecía que sería felicidad porque se deshacieron de sus enemigos, pero no fue así. Una vez que ya no había salvajes, bosquímanos, cazadores recolectores de la edad de piedra antigua, mesolíticos, solamente quedaba ahora pelearse entre LBKs, entre estos LBKs que significa la cerámica de bandas, ¿no? Los agricultores de la cerámica de bandas. Y entre ellos empezaron a pelearse y a masacrarse. Sí, hubo eso y fue una masacre. No sé si habrán visto la película La Carretera de Cormac McCarthy, ¿no? Esa película La Carretera, ¿no? En la cual en el transcurso es un invierno apocalíptico y en el transcurso de la carretera hay infinidad de amenazas, no hay gobierno, no hay leyes, no hay nada, y, y hay salteadores, hay caníbales, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Ya, eso mismo pasó aquí. Se dan escenas de canibalismo una vez que los LBK entran en descomposición. Justamente la descomposición aparece en el momento del auge. No será la primera vez. Los romanos también vieron esto, cómo la descomposición aparecía en el momento del auge. También vieron eso. Casi todos los imperios, todas las sociedades en el momento de su auge
también tienen los elementos de su descomposición. Lo mismo pasó con la cultura de la cerámica de bandas, los LBK, y empezaron a masacrarse entre sí. Cosas comunes, mm, temas canibalismo, hambrunas, epidemias, todo eso. Y tienen características propias, estos apocalipsis tienen características muy propias, tanto este apocalipsis que está ocurriendo aquí en el inicio de la Edad de Piedra, inicio de la Edad de Piedra, de la Edad de la Piedra Nueva, de la Edad Neolítica, porque ellos inauguran el Neolítico, es más, tienen al frente gente del Mesolítico, o sea, cazadores recolectores los tienen al frente de ellos. Cuando ya desaparecen todos ellos, ellos quedan y empiezan la masacre. Solamente quedan neolíticos y empieza la masacre. El neolítico tuvo ese apocalipsis. El apocalipsis se dio mm, años, justamente a cuando empezaron con su apogeo, en años 5000 se da su apocalipsis de ellos. Hay de todo. Se da lo que se llama aquí la policrisis. Un ambiente desolador. La gente vivía como podía. La gente ya empezó a vivir de otro modo, ya se desplazaba continuamente de un sitio a otro, como el apocalipsis zombie. El apocalipsis zombie, el apocalipsis caníbal. La gente se desplazaba, ya no tenía esas enormes casas rectangulares donde toda la familia vivía alrededor de esa enorme casa rectangular. Ya no había eso, ya. La gente tenía pequeñas aldeas y se desplazaba de un sitio a otro continuamente para evitar ser comida o asaltada o, o ya sabemos, ¿no? Matada. Era una especie de Mad Max. Era el universo Mad Max, pero en el Neolítico. Inicios del Neolítico. Sí, Neolítico. Y así, hay un reseteo, un hiato, ¿no? Un hiato. Ya hemos hablado de los hiatos aquí en Radio Política, ¿no? Los hiatos también en el año 1000, no, hace 1.200.000 años, hace 900.000 años, se han dado hiatos, es decir, un reseteo, no se ha encontrado nada. Y después han vuelto a encontrarse restos. De eso también hemos hablado aquí en Radio Política, de esos reseteos que se han dado antes en la humanidad. Bueno, por eso la élite también quiere crear reseteos. ¿No? Los antropólogos le llaman hiatos, los arqueólogos le llaman hiatos. La élite global le llama reseteo. Bueno, el apocalipsis, la caída se da más o menos por el año 4500. Ahí desaparece completamente la cultura LBK. Lo último que quedaba de los LBK desaparece en el año 4500 antes de Cristo. Cae la última aldea. Sí, cae la última aldea y solamente quedan sobrevivientes que ya están en completo desligue con la cultura LBK. Ya no saben nada de lo que pasó antes, solamente saben que el mundo es huir para no ser eh, comido, esclavizado o sufrir lo peor. Desaparece la cultura LBK y empieza ya el régimen apocalíptico. El régimen LBK cae en el año 4500 a.C. y el régimen apocalíptico empieza ahí. Dura este, 1500 años al 4000 y otros 1000 años al 3000. 500 más otros 100 años, 2900, que empieza la nueva cultura. La cultura campaniforme. Es la cultura campaniforme. Sí, y empieza todo eso. Empieza todo eso. O sea, más o menos más de 1000 años dura este apocalipsis constante. Hay pueblos, pequeñas aldeitas que tienen que desplazarse. No hay eh, exactamente, no hay asentamientos permanentes durante 1000 años. Los campesinos
tienen que aprender a desplazarse de un sitio a otro para poder sobrevivir. Es el apocalipsis. Empezó el régimen apocalíptico una vez caído el LBK. Es el apocalipsis LBK. Cae la cultura y el apocalipsis sigue por siglos, siglos y siglos y siglos, hasta que el mundo se recompone nuevamente. Estos LBK aún seguían existiendo, ¿no? Entre 1400 sus descendientes aún seguían ahí, pero ya no sabían nada de la cultura anterior. Desconectaron su tradición con la cultura anterior e hicieron ánforas globulares en Polonia, en el este alemán, y, y se mezclaron con algunos cazadores recolectores. Ya estaban mezclados con ellos. Eran tan pocos los que había, eran tan pocos los campesinos que habían quedado, que se mezclaron en igualdad cuasi numérica con los cazadores recolectores, que eran muy pocos en comparación con los campesinos. Los campesinos eran más, los cazadores recolectores eran pocos. Sin embargo, tanto disminuyó el número de campesinos que quedaron casi a la par con los cazadores recolectores en número, y se mezclaron con ellos. Crearon la cultura de las ánforas globulares. Entonces vinieron los Yamnaya de las estepas. Estos Yamnaya eran de la cultura de la cerámica acordada, la cerámica de cuerdas. Vinieron por mm, venían del sureste de los globulares, estaban por el sureste. Vinieron por Ucrania, por ahí, vinieron de las estepas y empezaron a acabar poco a poco con lo que quedaba de las ánforas globulares, de esta cultura, con esta cultura mestiza que había surgido una vez que cayeron los LBK. Acabaron con ellos poco a poco, poblado por poblado, comenzaron a desolarlo poco a poco. Prueba de ello son la fosa de Korsis en Polonia, ¿no? Donde los Yamnaya masacran a toda la población una vez que los varones a, se van a buscar, a hacer a hacer una ronda. Masacran a todos, los que no eran varones, que se habían quedado en la aldea. Eso, comienzan a masacrarlos de a poco, comienzan a crear esa guerra los Yamnaya. Ahí es cuando empieza la guerra en sí. Y ahí es cuando empieza esta cultura nueva, la cultura campaniforme. Eso, y de eso vamos a hablar aquí en Real Biopolítica. Vamos a ver qué sucede. Sucede que han encontrado, ¿sí? Han encontrado indicios de un sistema de ascendencia patrilineal para las comunidades de la cultura campaniforme de Eurasia Occidental. Esta cultura, pues, es del año 2400 al año 1800. Se ha esta cultura aparece cuando empieza a estabilizarse otra vez la sociedad y comienza a otra vez mejorar las condiciones de vida después de todas estas masacres que he explicado. Y ya no quedan rastros del antiguo apocalipsis que se vivió por siglos una vez que cayeron los LBK, porque este siglo sufrió un apocalipsis brutal, constante. Eso fue el Neolítico, un milenio de apocalipsis. Ah, sí. Vamos a verlo acá. Acá podemos ver tumbas de adultos y niños del periodo de la cultura campaniforme. Los conmovedores entierros prehistóricos que contienen los restos de un adulto y un niño depositados en una tumba, como si se tratara de que se estuvieran abrazando en su muerte, han fascinado a muchos arqueólogos porque siempre han encontrado esos entierros, entierros de un adulto abrazando a un niño, tal como lo estamos viendo acá. Utilizando ejemplos de la Edad del Bronce, temprana en Luxemburgo y Gran Bretaña, eh, empezaron a buscar información sobre las relaciones familiares en las comunidades prehistóricas y la transición
del entierro colectivo al individual en el tercer milenio antes de Cristo, en la zona de Eurasia Occidental. Ahí está. O sea, es una transición de esto del entierro colectivo al entierro individual. Es decir, el régimen tribal da paso al régimen de aldea, al régimen del oppidum, al régimen de una pequeña villa. Entonces ya no hay enterramientos colectivos. O también significa que ya no hay fosas comunes. Depende. Bueno, los resultados proporcionan la primera evidencia genética de que las comunidades que pertenecieron a la cultura campaniforme del noroeste de Europa enterraban a sus niños con sus madres biológicas u otros parientes biológicos cercanos, ¿no? O sea, la pregunta es si morían al mismo tiempo. Asombrosas similitudes entre un doble entierro en Luxemburgo y una tumba británica a 500 kilómetros de distancia justamente dan inicio a esta investigación. Y este es un, un entierro que encontraron en la zona de Luxemburgo, tumbas de la cultura campaniforme del 2450 Cristo al 1800 Cristo. Sabemos que en 1800 por ahí ya empieza la edad del bronce. Sí, o el calcolítico, la edad del bronce. Una de ellas contenía los esqueletos de una mujer y un niño enterrados uno frente al otro, mientras la mujer sostenía la cabeza del niño muerto en su mano en un gesto final de amor maternal. Como parte de este proyecto, eh, han buscado las respuestas a esto, a estas prácticas funerarias y también a las relaciones familiares, Mm. dado que este tipo de entierro no fue único, o sea, era común. Están la madre y el niño, la madre con un niño. Sosteniendo la madre, sosteniendo al niño. Estos tipos de entierro son muy comunes en este tiempo. La pregunta es si el apocalipsis proseguía. ¿Por qué? Porque para que haya ese entierro significa que han muerto al mismo tiempo. Eso significa. Significa que han muerto como acabo de describir que sucedió de esa fosa donde los Yamnaya empezaron a masacrar pueblos. Esperaban a que los varones se fueran de ronda, de patrullaje y masacraban a mujeres, niños, ancianos. Y después cuando regresaban los varones y veían que su pueblo estaba masacrado, empezaban a enterrar a sus muertos. La pregunta es si esta es una de esas situaciones. Eso. Bueno, descubrieron una tumba inquietantemente similar en un sitio llamado Dunstable Downs en Gran Bretaña, a más de 500 kilómetros de Luxemburgo. Entonces empezaron a investigar si las dos tumbas estaban conectadas de alguna manera. Estamos hablando de gente que estaba a un lado y al otro del Canal de la Mancha. ¿Cuál sería el significado del doble entierro? El adulto y el niño murieron juntos, tal vez violentamente, se conocían estas familias. ¿Por qué los ritos funerarios eran tan similares? Acá podemos ver que el niño, que sí, es madre e hijo, la genética lo dice. Es la mujer de la familia del niño. Acá en un caso sería madre e hijo, ¿m? Y en el otro caso sería la, sí, sería la tía paterna y una niña. Sí, sería así. En el caso azul es el niño y su mamá, y en el caso rosado es la tía paterna de una niña, junto con la niña. Y eso da mucho que pensar. Eso da mucho que pensar, ¿no? Es muy probable que en el concepto pudo haber sido la continuación de estas masacres de los Yamnaya, que son los proto-indoeuropeos, una vez que el Apocalipsis LBK
empieza, ¿no? Está por terminar y van los Yamnaya y rematan todo lo que encuentran, porque ya el sitio estaba bastante diezmado. Los Yamnaya, estos hombres de las estepas, simplemente van a rematar, como si fuera poco lo que ya ha vivido la gente de ahí. La pregunta es, ¿cruzaron el mar, el estrecho de la Mancha, el canal de la Mancha? Entonces, el estudio de ADN ha demostrado que los adultos y los niños estaban estrechamente relacionados, tal como lo estás viendo en estos gráficos que estoy mostrando aquí, en esta diapositiva. A pesar de su temprana fecha de excavación, la procedencia de los esqueletos estaba bien documentada y los huesos se encontraban en buen estado de conservación. Entonces, lo que han hecho acá es, vamos a ver, analizar los genomas de los cuatro esqueletos de los dos entierros con adultos y niños. La información fue fascinante sobre la ascendencia y la cultura compartidas en la Europa de la Edad del Bronce temprana. Esto ya es inicios de la Edad del Bronce. Ah, sí. Sobre los cuatro individuos, aunque separados por cientos de kilómetros, se pudo rastrear la mayor parte de su ascendencia en poblaciones esteparias que emigraron desde Europa Central y Oriental en el segundo milenio. Quizás los más significativos fueron las intrigantes relaciones familiares reveladas. Claro, hubo una migración en el tercer milenio antes de Cristo. Justamente, sí, sí, un tercer milenio. Eran indoeuropeos cruzados con cazadores bosquímanos de la zona de Rusia, Bielorrusia. Se habían cruzado y creado una nueva cultura. Y esa nueva cultura comenzó a poblar de a pocos eh, esa zona de los LBK. Eso, entonces, creo que ya lo hablamos anteriormente esa parte. Después vienen los Yamnaya, que son indoeuropeos que viven más al sur, que se conservan más puros, menos mezclados, y hacen todo esto. Los esqueletos pertenecían entonces a una mujer y a un niño de unos 3 años de edad. El análisis de ADN reveló que en realidad eran madre e hijo. Sin embargo, el parentesco era diferente en el entierro que se encontró en la isla británica. Una mujer joven y una niña de 6 años eran en realidad tía y sobrina paternas, como te lo he explicado, como acabas de ver en el gráfico. Los datos sugieren un sistema de descendencia patrilineal propio de estas familias patriarcales eh, de aldeas, ¿no? La gente de las aldeas tenía un sistema patrilineal, de eso también hemos hablado aquí. En Europa continental, la disposición de las tumbas y la cultura campaniforme seguía reglas estrictas basadas en el sexo del individuo en Europa continental. Sí. La disposición de la tumba está alineada con el sexo del niño, un varón, y no con el de su madre. En Inglaterra, la mujer y la niña tenían un parentesco de segundo grado por parte paterna. O sea, era la hermana del papá. Lo que sugiere que aquí una tía paterna quizás desempeñaba el papel de padre sustituto o cuidador principal de la niña, al menos en caso de muerte. Los datos podrían indicar un sistema de descendencia patrilineal para el pueblo de la cultura campaniforme de Eurasia Occidental. Al menos en algunas comunidades de la Edad del Bronce temprano, las familias extensas vivían y enterraban a sus muertos juntas, poniendo énfasis en las relaciones biológicas y de parentesco. Aún se desconoce la causa de muerte y los motivos de los entierros conjuntos. No se encontraron marcas de violencia en los esqueletos. Entonces, ¿qué fue entonces? Si no hubo marcas de violencia, si no vinieron de otros pueblos a masacrarlos, entonces, ¿por qué han muerto juntos, como si hubieran muerto al mismo tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido acá? ¿O será que empezó una peste? Eso es lo que puede ser, el inicio de una peste.
Acá está. Pues no hay rasgo de violencia. Entonces, vamos a ver. Eh, Sucede que han descubierto más de 100 entierros conjuntos de adultos y niños similares a los descritos aquí en toda Eurasia, los cuales datan del tercer y segundo milenio antes de Cristo. O sea, una vez que se acaba el Apocalipsis LBK, empieza, empieza la peste, empieza la peste, o sea, ya no hay descanso aquí. Los investigadores podrían proponer muchas explicaciones, tal vez violencia, infecciones y pandemias, pero lo sorprendente entre los entierros, lo que sorprende entre estos entierros en Luxemburgo y Gran Bretaña es la similitud. Sugieren que las comunidades, e incluso quizás las familias en la Europa de la cultura campaniforme, lloraron a sus muertos de acuerdo con creencias y rituales extendidos y seguidos de modo muy similar. Sabemos que aquí en Perú se usaban los cuchimilcos, que eran como muñequitos que si es niño ponían una niña, ¿no? Una cuchimilca hembra. ¿No? O sea, no, si era hombre ponían una cuchimilco hembra, un muñequito hembra. Si era mujer ponían un muñequito varón. Los enterraban con un muñequito varón. Y si era un niño ponían una muñequita, una cuchimilca para que lo mime. O sea, eso. Sí, eso es muy común en el mundo prehispánico de Lima. La gente también conoce de eso. Tú les preguntas y te responden así. Entienden lo que es el cuchimilco. Eh, entonces, pero aquí era un cuchimilco vivo. O sea, era una persona, no era un muñequito el que le ponían al niño o al hombre o a la mujer muerta. Era una persona viva de su propio entorno familiar. La pregunta es, ¿morían juntos? ¿Morían al mismo tiempo? El cuerpo de la mujer, acostada como si durmiera, sosteniendo a un niño, ¿m? Es conmovedor y emotivo, aunque esa imagen pacífica puede tener un significado que se diría perdido, dado que refleja una costumbre o ritual que se ha conservado a lo largo de miles de kilómetros y entre muchas culturas diversas. Mira, estos son los kilómetros, estos son los yacimientos. Ahí, en esos yacimientos han encontrado ese tipo de enterramientos. Ahí está Alwys en Luxemburgo, Dunstable Downs en Inglaterra. Aquí, ahí puedes verlo. Entonces, estos son los enterramientos. ¿Ves? Ahí se han encontrado. Justamente en esta zona, en las zonas europea continental de Centro Europa, fue donde se da el Apocalipsis LBK. Y este es el entierro. Está el niño y su cuidadora, su mamá o su tía. Ahí están sus vasijitas, su ajuar. Y la mamá está justamente tocando la cabeza del niño. Y el niño está recostado en las piernas de la mamá. ¿Ves? Sí, en ese caso es así. Así es como los han encontrado. Y es algo muy común que los hayan encontrado así a estas personas. Ese es el misterio. ¿Por qué están así? ¿Por qué están así? Sí, o sea, fue al mismo tiempo la muerte. ¿Por qué fue al mismo tiempo la muerte? Porque han encontrado varios de estos entierros así, al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que les pasó al mismo tiempo? ¿O es diferido? No sabemos. Si ha sido diferido, ha sido al mismo tiempo, pero para que estén así en la posición de estos huesos, es muy probable que haya sido al mismo tiempo. Es muy probable. Sí, pero ¿qué fue? Pues, no, ese es el misterio. Tenemos otro misterio. Y aquí está la nota. ¿Mm? Bueno, entonces, ya sabes, acá tienes nuestras redes. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos, nos vemos.